Bienvenidos a una nueva exploración documental. Hoy nos adentramos en uno de los eventos más, digamos, más sísmicos de la historia reciente en materia de seguridad internacional. Hablamos del operativo militar del 22 de febrero de 2026, la fecha en la que fue abatido Nemesio Ceguera Cervantes, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Claro. Sobre la mesa, tenemos una pila inmensa de documentos que hemos reunido para este análisis a fondo. Hay reportes de inteligencia filtrados, crónicas periodísticas muy detalladas de Imagen Noticias y El Universal, investigaciones del portal Armapedia y varios expedientes abiertos. Vale, vamos a desgranar esto porque no todos los días cae una figura por la que el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $15 millones. Es que es un escenario sumamente complejo y fascinante, la verdad. La misión de esta inmersión en los documentos es doble. Por un lado, hay que separar el mito de los hechos verificables, reconstruyendo el minuto a minuto de lo que realmente ocurrió aquella mañana en Tapalpa, Jalisco. Exacto. Y por otro lado, resulta vital comprender las gigantescas implicaciones que trae consigo este vacío de poder. Hay que poner en perspectiva de quién estamos hablando. Un ex policía de Michoacán, de 59 años, que utilizó su conocimiento táctico e institucional para desertar y construir a lo largo de los años un imperio criminal ultraviolento. Totalmente. Una organización con una estructura vertical, casi dictatorial, que llegó a transformar por completo el mapa del narcotráfico a nivel global. Fíjate que al revisar las crónicas periodísticas de quienes lograron acceder al último refugio de este líder tras el operativo, uno se espera encontrar, no sé, un búnker subterráneo o una fortaleza impenetrable llena de hormigón armado. Ya. Pero las descripciones apuntan a algo totalmente distinto. Hablan de una residencia rústica, rodeada de pinos, en un pueblo mágico de la sierra. Un ambiente que aparentaba ser el retiro campestre más pacífico imaginable. El contraste es brutal. O sea, los reportes de inteligencia detallan que se trataba de la casa número 39, ubicada en el exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, una vivienda sencilla en su estructura, de ladrillo, teja y madera. Y es precisamente esa normalidad aparente lo que desconcierta a los analistas. En la cocina, por ejemplo, los militares encontraron comida fresca en la nevera, cortes de carne, pescado preparado para el día, pero el detalle verdaderamente revelador, el que confirma años de sospechas en los expedientes, estaba justo al lado de esos alimentos. Se halló un medicamento llamado Tacionil Plus. Si la memoria no me falla, eso es un tratamiento bastante específico, ¿verdad? Lo es. Es un agente terapéutico complementario que se utiliza para el tratamiento de la insuficiencia renal severa. Encontrar esto ratifica que la salud del hombre más buscado del continente era sumamente precaria. Claro. Los rumores eran ciertos. Suministro médico constantes, y esas líneas dejan un rastro logístico que los servicios de inteligencia pueden rastrear. Claro, el cuerpo empieza a fallar y la logística para mantenerlo con vida se convierte en su talón de Aquiles. Y la vulnerabilidad física parece que venía acompañada de una necesidad de protección, digamos, más espiritual. Sí. Las fuentes describen que las 4 habitaciones de la casa estaban en un caos total, llenas de ropa de marca y perfumes caros. Pero en una de ellas destacaba un elemento muy particular, un altar bastante elaborado. Lo fascinante aquí es el abismo que existe entre la violencia extrema, casi industrializada, que caracterizaba a su organización y ese fervor religioso en la intimidad. Es tremendo. Los reportes indican que el altar estaba dedicado a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo y a San Charbel. Incluso se encontró un libro de oración de Santa Rita de Casia con una dedicatoria escrita a mano dirigida al compadrito, junto con un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. Pero el documento más revelador hallado en ese altar fue una carta fechada en enero de 2026. Una carta personal. Más bien un manifiesto de fe. El texto cita textualmente el Salmo 91. Hay un extracto que reza: «La desgracia no lo alcanzará, ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que los escolten en todos sus caminos. En sus manos lo habrán de sostener, para que no tropiece su pie en alguna piedra». Madre mía. Esto retrata una psique envuelta en una sensación de protección divina o invulnerabilidad absoluta. Es una disonancia cognitiva tremenda frente a la realidad táctica, porque el Estado llevaba meses estrechando el cerco a su alrededor.
Y el cerco finalmente se cerró de una manera muy abrupta. Los testimonios recogidos en las fuentes mencionan que la tensión en la zona empezó a palparse desde el sábado, el día 21 de febrero. Varios vecinos notaron cosas raras en un destino turístico donde la gente suele ir a descansar. ¿Qué fue exactamente lo que alertó de que algo inminente estaba por suceder? Hubo vuelos inusuales. El sábado 2 helicópteros militares sobrevolaron el fraccionamiento de manera circular y luego se retiraron. Fue el preludio táctico, una fase clásica de reconocimiento visual y confirmación final de coordenadas. Claro, estaban marcando el terreno. Eso es, porque a la mañana siguiente, el domingo 22 de febrero, a las 7 en punto, el despliegue fue masivo. Las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional iniciaron la incursión. Los reportes confirman un apoyo aéreo sumamente pesado. 4 helicópteros militares, identificados como UH-60 Black Hawk, equipados con ametralladoras rotativas M134 Minigun, además de la cobertura de 2 aviones T-6 Texan II de la Fuerza Aérea Mexicana. Un arsenal. A las 7:20 de la mañana comenzaron a registrarse ráfagas de fuego pesado a unos 7 kilómetros de distancia de la zona urbana, cerca de la presa del Nogal, en el área conocida como Rancho El Pinto. Hay una cita en los documentos periodísticos que hela la sangre y aporta un realismo crudo a esos datos técnicos. Una vecina del Country Club relató cómo, asomándose por la ventana del baño de su casa, logró ver a 4 militares de fuerzas especiales corriendo a toda velocidad entre los pinos de su jardín. Iban gritando, ahí va, ven, se nos escapan, escóndete. Es una imagen que transmite un nivel de adrenalina y un caos absoluto en los primeros minutos del asalto. Un caos provocado por una resistencia feroz. El círculo de seguridad inmediato del líder, lo que en la doctrina militar se denomina su guardia pretoriana, estaba equipado con armamento que rivaliza con ejércitos regulares. Sí. Respondieron al asalto desplegando vehículos blindados de fabricación artesanal, los famosos monstruos. Utilizaron ametralladoras ligeras e incluso lanzacohetes con capacidad antiblindaje. Es fundamental dimensionar el nivel de este enfrentamiento, porque el fuego antiaéreo de los criminales fue tan intenso que lograron impactar a uno de los helicópteros militares, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia en plena zona de combate. Es que es tremendo pensar que en medio de un bosque, rodeado de cabañas vacacionales, se esté librando un combate con capacidad de derribar aeronaves. Las crónicas apuntan a que el asedio obligó a los fugitivos a abandonar la seguridad de los vehículos y la casa, intentando huir a pie a través de la maleza. La presión táctica de la élite militar fue implacable. En esa refriega inicial cayeron abatidos 8 sicarios, aunque algunos reportes de inteligencia especifican que 4 miembros del anillo más íntimo de seguridad murieron en el lugar y 3 resultaron gravemente heridos. Al escabullirse por la zona boscosa, las fuerzas especiales lograron rodearlos definitivamente. Ya no tenían salida. Ninguna. En ese cerco final entre los árboles, resultan con heridas críticas tanto el líder del cartel como 2 de sus escoltas más cercanos. Entre ellos se identificó a Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido con el alias del Sapo, un lugarteniente catalogado como uno de los operadores más letales de la organización. Pero hay que subrayar el altísimo precio que se pagó por este cerco. Sin duda, el Estado sufrió bajas dolorosas. 3 militares de las Fuerzas Especiales sufrieron heridas letales durante este intenso intercambio de fuego en el bosque y perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Fue un combate cuerpo a cuerpo, a muy corta distancia, entre la élite militar y la élite paramilitar del cártel. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Quien consume ficción suele imaginar que estos operativos culminan con un final fulminante, una escena de película donde el objetivo cae en el acto. Pero leyendo los comunicados oficiales, la realidad es muchísimo más compleja y tensa. El hombre más buscado no murió en el instante del enfrentamiento. Fue capturado vivo. Efectivamente, fue neutralizado y capturado con vida, aunque en un estado clínico crítico por la gravedad de las heridas de bala. De inmediato se activó el protocolo de extracción médica para objetivos de alto valor. Se ordenó una evacuación aérea urgente. La intención operativa era trasladar a este líder en una aeronave militar directamente hacia la Ciudad de México, no solo para intentar estabilizarlo en una instalación de máxima seguridad, sino para procesarlo legalmente. Pero ese vuelo nunca llegó a su destino original. La situación táctica en tierra obligó a cambiar los planes en pleno vuelo.
ante el riesgo inminente de que estallara una espiral de violencia extrema y ataques contra instalaciones si la aeronave intentaba aterrizar o sobrevolar a baja altura en Guadalajara, la capital de Jalisco, los mandos militares ordenaron desviar el helicóptero hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia, en el estado vecino de Michoacán. Un cambio de rumbo crítico. Muy crítico. Y fue durante este trayecto en el aire donde, producto de una hemorragia masiva imposible de contener en esas condiciones, el líder criminal falleció desangrado. Un desenlace suspendido en el aire. Tras confirmarse el deceso, los reportes detallan que el cuerpo fue subido a un avión tipo casa para ser trasladado a la capital del país. Aterrizó alrededor de las 16 horas con 30 minutos, bajo un dispositivo de seguridad descomunal. El destino era la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO. A lo largo de los años hubo una infinidad de rumores sobre la supuesta muerte de este hombre por enfermedad. ¿Cómo se asegura el Estado, ante los ojos del mundo, de que esta vez es real y no hay margen para teorías conspirativas? Esa es la función primordial de los protocolos activados en la FEMDO. En la criminalística de alto perfil, un simple reconocimiento visual carece de valor probatorio. La batería forense es exhaustiva y comienza con la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte, seguida de pruebas de identificación biométrica avanzada, ya. ¿No dejan cabos sueltos? Ninguno. Se realiza un análisis dactiloscópico minucioso, una confrontación genética de ADN con bases de datos preexistentes y familiares, y un análisis odontológico forense. Este último es clave, porque los patrones dentales son prácticamente imposibles de falsificar. Toda esta ciencia forense se aplica para integrar un expediente legal inexpugnable. Y mientras los forenses trabajaban en la Ciudad de México, en las calles el escenario era dantesco. A las 9:34 de la mañana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmaba que un operativo de alto impacto estaba en marcha. A las 11:10, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió el comunicado oficial. Inmediatamente después, el cártel activó lo que se conoce popularmente como el Código Rojo. Lo que se desató fue una demostración de fuerza bajo la táctica del terrorismo urbano de distracción. Se registraron narcobloqueos masivos, incendios de vehículos de transporte público y ataques simultáneos a establecimientos comerciales. Comenzó en Jalisco, pero la onda expansiva del caos alcanzó rápidamente a Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas. ¡Una locura! El objetivo de estas células no era tomar control del territorio, sino generar un nivel de saturación tal que obligara al Estado a dispersar sus recursos y su capacidad de respuesta, alejando la presión operativa de la zona cero en Tapalpa. Las cifras de esta reacción coordinada son desgarradoras para quien analiza el saldo final. Al cierre de ese 22 de febrero, las fuentes reportaron a nivel nacional la caída de 21 elementos de la Guardia Nacional, 18 integrantes del Ejército y 3 oficiales de policía en distintos puntos del país. Un despliegue monumental que muestra el tremendo costo de enfrentar una estructura de este tamaño. Ahora bien, al analizar la precisión milimétrica de llegar a una cabaña específica en la sierra, surge una duda inevitable. ¿Cómo logras ubicar a alguien que ha convertido el ser invisible en su mayor blindaje durante años? Esa es una de las grandes revelaciones de los expedientes. El comunicado inicial de la Defensa Nacional en México hizo mención a la cooperación bilateral, pero posteriormente fue Caroline Leavitt, portavoz de la administración de Donald Trump, quien confirmó de manera pública que Estados Unidos había proporcionado inteligencia determinante para el éxito de la misión. Colaboración directa, entonces. Así es. En la cacería de objetivos de este nivel, la inteligencia humana tradicional ya no es suficiente. Se requiere una fusión tecnológica avanzada. Para que nos hagamos una idea, cuando los reportes mencionan términos como inteligencia de señales o SIGINT, no estamos hablando de espías tradicionales con prismáticos, sino de satélites, algoritmos y rastreo de datos invisibles, ¿verdad? Exactamente eso. El SIGINT implica la intercepción de señales electrónicas. A esto se suma el rastreo de comunicaciones satelitales y el análisis de firmas electrónicas. Los informes señalan la participación clave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra los Cárteles, conocida como la JTFCC. Vale. Esta unidad de Estados Unidos se dedica a fusionar montañas de datos provenientes de agencias militares, policiales y de espionaje para construir paquetes de objetivos extremadamente detallados. Básicamente, mapearon los patrones logísticos y las vulnerabilidades del líder, posiblemente incluso rastreando las redes que le suministraban el medicamento que mencionamos al principio. Pero hay que dejar muy claro un punto que recalcan todas las fuentes gubernamentales de ambos lados de la frontera.
El trabajo de inteligencia fue conjunto, pero la operación en tierra fue otra historia. Es un matiz fundamental en términos de soberanía y ejecución. Todas las fuentes confirman que la intervención sobre el terreno, el asalto y el combate fueron llevados a cabo estricta y exclusivamente por soldados y fuerzas armadas del gobierno mexicano. Sin tropas extranjeras pisando el terreno. Cero. Las decisiones tácticas y el aval operativo se tomaron en la más alta cúpula del Estado en México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estados Unidos proporcionó el mapa, pero México ejecutó la misión. Al reportar los hechos tal como vienen en los documentos de ambos gobiernos, hay que recalcar esta separación de roles, manteniendo total neutralidad sobre las dinámicas políticas de fondo. Entonces, ¿qué significa todo esto? A gran escala me refiero. El éxito táctico es indudable, pero la estructura de la organización sigue ahí. Las fuentes apuntan a un problema estructural severo. A diferencia de otros grupos que operan como federaciones de familias, este cártel funcionaba bajo un modelo piramidal, donde la palabra de un solo hombre era ley. Ese es el núcleo del problema geopolítico que nos enfrentamos ahora. Un modelo vertical, casi dictatorial, permite una expansión agresiva y una disciplina férrea. Pero cuando eliminas la cúspide de esa pirámide, el vacío de poder es inmediato y peligroso. Al no existir una línea de sucesión democrática o institucionalizada dentro de la estructura criminal, las distintas facciones quedan sueltas. Los análisis de inteligencia ya están perfilando a 4 figuras clave que tienen el peso, las armas o el dinero para intentar reclamar el trono. Vamos a analizar a fondo a estos 4 herederos potenciales porque entender sus perfiles es entender hacia dónde podría derivar la violencia en el futuro cercano. El primero que aparece en todos los informes de inteligencia es Juan Carlos Valencia González, conocido con el alias de El 03. ¿Por qué tiene tanta relevancia dentro de la estructura? Su relevancia es doble. Primero, posee una legitimidad simbólica muy fuerte frente a las bases del cártel, por ser el hijastro del líder abatido. En el mundo criminal, ese lazo familiar otorga un peso específico. Pero más allá del simbolismo, el 03 tiene un poder militar real. Es el líder del grupo élite. Que es la facción más dura, ¿no? Exacto. Estamos hablando del brazo armado más letal, paramilitarizado y agresivo de la organización. Su reto principal será convencer a los operadores financieros y a los viejos jefes regionales de que su visión de liderazgo va más allá del uso exclusivo de la fuerza bruta y del nepotismo. Luego tenemos un perfil que parece estar en las antípodas de esa visión puramente militar. El segundo nombre en la lista es Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Los documentos lo describen más como un estratega empresarial, alguien que maneja la organización desde una óptica logística. El jardinero representa la visión corporativa del crimen organizado, aunque impuesta con una disciplina militar de hierro. A diferencia del exhibicionismo armado, su enfoque está en el control del negocio real. Es el amo de regiones vitales como Nayarit y coordina a gran escala la producción y el tráfico de drogas sintéticas hacia el norte. Un gestor en las sombras. Si las distintas facciones de la organización deciden que la prioridad es proteger las rutas internacionales, el lavado de dinero y la maquinaria financiera, en lugar de librar guerras abiertas de desgaste, el perfil del jardinero es desde un punto de vista estratégico el más sólido para tomar el control. Pasemos al tercer contendiente, que nos remonta a los orígenes mismos de la organización. Hablamos de Heraclio Guerrero Martínez, conocido como El Tío. Su poder parece radicar en el dominio absoluto de territorios clave y en las conexiones políticas locales, más que en un ejército nacional de sicarios. El Tío es el arquetipo del operador regional puro. Su base de poder es Michoacán. Él controla las complejas redes de robo de combustible, el llamado huachicol, y tiene en sus manos las llaves de puertos marítimos fundamentales para la importación de precursores químicos. Es un hombre de la vieja guardia, de alianzas profundas. Pero hay un detalle personal reciente que complica su panorama. Así es. Hay un elemento trágico y altamente volátil en su perfil en este momento. Los reportes preliminares indican que uno de sus hijos, identificado con el alias de R1, se encontraba en el anillo de seguridad en Tapalpa y falleció durante el operativo defendiendo al líder. El dolor y el deseo de retribución podrían alterar drásticamente sus decisiones tácticas a corto plazo. Y finalmente, el cuarto nombre es alguien cuyo perfil ha inundado las redes sociales durante años. Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR. Es el jefe de plaza en la zona metropolitana de Guadalajara, pero su fama viene por ser el arquitecto de la propaganda del cártel.
RR es el rostro mediático del terror de esta organización. Es impulsivo, sumamente violento, y se encarga de orquestar la guerra psicológica. Es el responsable directo de esos vídeos virales donde se ven convoyes interminables de vehículos blindados y hombres fuertemente armados desafiando abiertamente al Estado. Una estrategia de miedo pura y dura. Sí, pero su lealtad a la antigua cúpula era inquebrantable, y su estilo tan ruidoso podría generar enorme fricción interna ahora mismo. En un momento de vulnerabilidad como este, otros líderes más pragmáticos podrían considerar que el exhibicionismo de LRR atrae demasiada atención indeseada por parte de las Fuerzas Armadas y las agencias internacionales. 4 facciones, 4 visiones radicalmente distintas de cómo debe operar una corporación criminal con presencia en múltiples continentes. Un paramilitar, un estratega financiero, un cacique regional y un propagandista violento. Menudo escenario para lo que se avecina. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión inmediata de esta exploración es que la operación de Tapalpa demostró una capacidad formidable por parte del Estado mexicano y la inteligencia aliada. Lograr coordinar un asalto quirúrgico, neutralizar un objetivo de esa magnitud frente a fuego antiaéreo y resistir una ola de terrorismo urbano simultáneo en media docena de estados requiere de una fuerza institucional incuestionable. Desde luego. Pero la realidad innegable es que, aunque el líder ha caído, la vasta infraestructura que construyó sigue intacta. Las redes financieras incrustadas en la economía formal, las rutas marítimas transcontinentales y los ejércitos privados permanecen en sus puestos. La maquinaria está detenida, esperando que alguien tome el timón, pero tiene los tanques llenos de combustible. Y eso nos lleva a una reflexión final obligada, que surge de los mismos expedientes que hemos repasado hoy. Durante años se consideró que el mayor desafío para la seguridad nacional y global era el control absoluto y sanguinario que este hombre ejercía sobre su imperio criminal. Sí. Pero analizando el rompecabezas de las facciones que acabamos de describir, cabe plantearse una paradoja profundamente inquietante. Si el puño de hierro y el terror que inspiraba a este líder era el único pegamento capaz de mantener unidas a facciones tan dispares y armadas, se puede pensar que la caída del mayor símbolo del narcotráfico moderno no traiga la paz. Es una posibilidad muy real. Por el contrario, podría ser el catalizador de una era de fragmentación criminal aún más violenta y caótica. Una guerra sin cuartel por un trono vacante que podría reconfigurar por completo el mapa mundial del narcotráfico. Un pensamiento provocador para digerir toda la información que hemos puesto hoy sobre la mesa. La historia del crimen organizado nos ha enseñado que los vacíos de poder nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. Comprender a fondo estos matices estructurales, más allá del ruido de la pólvora y de los titulares sensacionalistas, es la única manera de anticipar lo que está por venir en los próximos meses. Y con esa reflexión cerramos este análisis a fondo sobre los expedientes de este suceso histórico. La realidad sigue su curso implacable y los hechos, ahora más que nunca, requieren perspectiva. Hasta la próxima exploración documental.